Buenas. Dios le bendiga. Estoy haciendo este videíto porque yo sé que hay dudas. Entonces, yo le pido a Dios que me dé sabiduría para poderle explicar a ustedes. Pero yo busqué con base bíblica lo que yo quiero explicarle a cada uno de ustedes. Y es sobre el hablar en lengua. En 1 Corintios 14:1. Dice la palabra de Dios, y voy a leer la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes me presten atención y que ustedes se concentren en esto que yo le voy a enseñar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, si quiere pongan stop al video para que lo puedan entender. En 1 Corintios 14:1 dice el hablar en lengua. Seguid pues el amor y procurad los dones espirituales. En Gálatas, la palabra me habla de los 9 dones espirituales, que es la paz, el amor, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Esos son los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. ¿A qué profecía se refiere la palabra de Dios aquí? La profecía que se refiere a la Escritura es profetizar la venida de Cristo, porque cuando decimos algo que no ha acontecido y que sucederá, que creemos que sucederá, estamos profetizando. Y cuando decimos Cristo viene, nosotros estamos profetizando. Eso es un tema de profecía que después se lo voy a enseñar, pero para que vayan entendiendo que no es profecía como la gente usa, lo que si soy profética o son proféticos, que si son apóstoles, que es el ministerio profético, y lo que son adivinos. La verdadera profecía es la de la Biblia, que ya está escrito todo lo que va a acontecer y está aconteciendo. Dice el versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué profecía es esta que nos trae exhortación? ¿Qué profecía es esta que nosotros, hombre, dice que tenemos que hablar para traer edificación, exhortación y consolación? La mejor profecía que hay es Cristo viene. Hay un infierno. Hay un cielo para consolación para todos los que lo están esperando. Hay un infierno para los que no tienen a Cristo. Pero Cristo te ama. Dice la palabra de Dios que aunque tú pases por el fuego, Él va a estar contigo. Esa es la profecía que habla la Escritura. Dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Hermanos, Cristo viene, eso es edificación a la iglesia. Pero el que habla en lengua es para sí mismo, porque es para edificación propia. No que yo hable en lengua para edificar a otro. Error. Yo no puedo hablarle en lengua a otro porque yo no estoy edificando a otra persona. Cuando yo hablo en lengua, tiene que ser porque el Espíritu está intercediendo y es edificación para mí. Yo no puedo hablarle lengua a una persona cuando no entiende lo que yo le estoy diciendo. Amén, y lo vamos a ver con la Biblia. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermano, dice, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿de qué los va a aprovechar? Si yo vengo a ustedes, dice Pablo a los Corintios, hablando en lengua, ¿qué provecho tiene? Ningún provecho tiene al hablar en lengua. Lo dice la palabra de Dios, 1 Corintios, ustedes saben que estoy con gripe, 14:6. Dice, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Escuchen, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la citara, voy a poner un ejemplo, la pandereta, si no diere
si no dieren distinto de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la citara? La citara es un aparato parecido a la flauta, pero cada uno tiene su sonido propio. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Antes, en las batallas, el pueblo de Israel tocaba las trompetas para prepararse para las batallas, pero ellos sabían cuál era el sonido de esas trompetas, lo que significaba cada sonido. Es decir, si yo toco una trompeta sin sonido, es por gusto. Las lenguas sin interpretación es por gusto. A eso se refiere la palabra. Dice el versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo entenderé lo que dice? Porque hablaráis al aire. Es decir, si hablamos en lengua, una persona tiene que saber, yo principalmente, lo que yo estoy hablando, porque si Dios me da lengua, me da interpretación y confirmación. Otra persona va a entender lo que yo estoy hablando en lengua, porque de lo contrario son palabras que el aire se las lleva. Amén. Dice, tantas clases de idioma hay. Escuchen, seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, que todas las lenguas tienen un significado. Todas las lenguas quieren decir algo. Por ejemplo, yo hablo alemán aquí. Si yo digo pan, en alemán yo voy a decir Brot, pero mi esposo sabe lo que yo estoy hablando. Yo no puedo decir rumpa para decir pan, porque él me va a decir, ¿qué tú dijiste? Yo no entendí lo que tú dijiste. Es decir, Brot, aquí le estoy enseñando un poquito alemán. Brot es pan en alemán. Es decir, dice la escritura que todas las lenguas tienen su interpretación. Pero dice ahí ahora, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Es decir, si yo hablo en lengua dentro de la congregación y ustedes no me entienden, yo soy un extraño, un extranjero para ustedes. ¿Me entiende? Lo dice la palabra de Dios. Y ustedes para mí son extraños porque no entienden lo que yo les estoy diciendo. Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Todos los dones espirituales que sea para edificación de la congregación, no para confusión. Cuidado, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si yo hablo en lengua, yo tengo que saber lo que yo estoy orando, porque de lo contrario estoy orando sin entendimiento. No sé si ustedes me llegan a entender esta partecita ahí. Es decir, dice Pablo, si yo oro en una lengua desconocida, versículo 14 de 1 de Corintios capítulo 14, dice, si yo hablo una lengua desconocida, mi espíritu ora. Sí, claro, por supuesto. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Yo, por gusto, yo no voy a entender lo que estoy hablando. ¿Qué pues? Dice el versículo 15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí de las lenguas? Dice el versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabritas con mi entendimiento para enseñar a otros, escuchen, que 10 palabras en lengua desconocida. Las lenguas están de más. Eso es para edificación propia, no para exaltación. En una congregación hay personas que quieren hablar en lengua para hacerse lo más espirituales y lo que son avergonzados porque ellos mismos no saben lo que están orando. Ellos no saben lo que están diciendo porque para otra persona son desconocidos. Esa palabra dice que el aire se las lleva. Lo dice la palabra, no lo digo yo. No se molesten conmigo, moléstense con la escritura. Amén. Entonces, más vale 5 palabras con entendimiento que 10 palabras o 10,000 palabras en lengua que nadie entiende.
Dice, hermanos, versículo 20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Es decir, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué? Porque muchos se quieren hacer sabios según la carnecita, pero espiritualmente no tienen nada de sabiduría espiritual. Entonces, dice el versículo 23, si pues todas las iglesias se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran incrédulos, personas que no entienden, falta de entendimiento, ¿qué es lo que van a decir? ¿Esa gente está loca? Lo dice el versículo 23 de 1 de Corintios 14. Si yo entro a una congregación y yo veo ese escándalo y yo veo ese hablar en lengua de todo el mundo, mira, eso es de tropiezo para las personas nuevas. Pero dice ahí el versículo 24, si todos profetizan y entran algún incrédulo o alguna persona inocta, es decir, persona poco estudiada, por todo es convencido, por todo es juzgado, porque la palabra cuando se habla se está profetizando la venida de Cristo, se está profetizando que va a haber un fin, se está profetizando que van a sonar las trompetas, se está profetizando que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que están vivos, es decir, la palabra completa es una profecía. Entonces, lo dice la palabra de Dios, que nosotros, el versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres o por turno, uno por uno, pero que haya intérpretes. Si no se interpreta lo que se habla, calla, dice la palabra de Dios. Y si no hay intérprete en la iglesia, mira, no ores en lengua. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Miremos si es de Dios.